Bueno, ya estamos aquí con Andrea Grobo Copatel. Ella, como les decía antes, es vicepresidente del Grupo Los Grobo, autora del libro Pasión por Hacer, y también la directora de la Fundación Flor, que es una fundación dedicada a las mujeres empresarias y a las emprendedoras en general. Gracias por venir, Andrea. ¿Cómo te va? No, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que es bueno poder darle visibilidad al libro y a lo que hago, así que yo soy la agradecida. Bueno. La fundación es para liderazgos y organizaciones responsables en general. La gente dice, si hablas tanto de la mujer y de incluir a la mujer, no hables solo de mujeres, sino hablemos de mujeres y hombres. Es para, en general, trabajar sobre que las personas tenemos que ser más responsables en general en la vida diaria, y bueno, yo creo que tenemos que trabajar un poco juntos para cambiar algunas cosas de la sociedad y sin pensar que la culpa es de otro, asumirnos como motores de cambio. Entonces, bueno, justamente eso fue el motor de la construcción del país y seguramente el que vos contás de la historia de tu propia familia desde su ingreso al país, desde que llegaron al país. Y toda esta semana y todos estos últimos meses y años también, ¿por qué no? Se estuvo hablando mucho acerca de los valores perdidos y de cuáles eran las cosas que teníamos que reponer como sociedad. Vos estabas hablando de uno de ellos, de la responsabilidad, que casi no se escucha, hay que tener responsabilidad, ¿no? Siempre se dice, necesitamos que el gobierno resuelva, que el otro haga, y estamos muy en la situación de declamar, de quejarnos o de reclamar. ¿A qué te referís o qué encontrás en el trabajo de campo en la fundación y también de tu propia experiencia personal y familiar, ¿no? Bueno, a mí justamente lo que decís para mí es clave. El libro lo escribo un poco porque se llama Pasión por Hacer, y en realidad esto es lo que a mí me caracteriza, digamos. A mí me gusta soñar, pero más que nada hacer, y hacer con otros. Y yo creo que lo que nos está faltando es justamente eso, recuperar determinados valores, pero más que nada participar. Participar y no quedarte esperando que otros nos resuelvan las cosas, porque la verdad que no es así. O sea, cada uno tiene que asumirse como motor de cambio, como generador de ideas, y fundamentalmente trabajar junto a otras personas y otras organizaciones. Creo que hay que articular un poco más, articular lo público, lo privado, las ONGs, y bueno, esta es mi idea. Yo digo que pasé varios años de mi vida aprendiendo, algunos años también creando una empresa pyme, familiar, que tuvimos la suerte de verla crecer y hacerse sustentable sin la necesidad de que estemos nosotros, y entonces eso me da la posibilidad de elegir qué quiero hacer en el futuro. Y en el futuro, por eso armé esta plataforma que es la Fundación, para hacer diferentes actividades ayudando a desarrollar otros líderes, y líderes que funcionen de otra manera, que piensen por supuesto en lo económico, pero también en el impacto social, en el impacto ambiental y fundamentalmente en ser mejores ciudadanos. Yo creo que nosotros estábamos acostumbrados a que íbamos a votar y nada más, y en realidad yo creo que uno tiene que ser todos los días parte de la construcción de una sociedad mejor. Como que es más exigente, digamos, el mundo para con los líderes, para quienes tienen también ganas de soñar y de concretar ideas por todas estas otras cuestiones que hay que tener en cuenta o que de las cuales ya se habla, ¿no? Como un cambio de época también sobre el liderazgo. Totalmente. Yo creo que cuando uno adquiere más visibilidad, es más responsabilidad y más compromiso. Es más compromiso de contagiar a otros a funcionar diferente. Vos sabés que lo que estás hablando impacta en los demás, y seguramente que después de esta conversación nosotras ya no somos las mismas, porque una vez que conoces otras personas y conoces otra forma de vivir y de ser, creo que te transformás, y por eso está el libro también, porque yo quería de alguna manera contar de manera así transparente y humilde como trato de ser, en realidad las vivencias que tuve, y tuve muchas vivencias que me enseñaron muchas cosas. Entonces yo también pienso que somos mortales, entonces digo, ¿para qué irme con tantos aprendizajes que no queden escritos? Entonces era importante tener el libro, pero lo más importante era porque yo necesito fondear las fundaciones, y tenemos un problema importante, que a todas las fundaciones les cuesta conseguir dinero, y entonces de alguna manera también pensé que era una buena forma de juntar fondos para hacer actividades y programas que quiero. ¿Cuáles son los programas? O sea, ¿qué es lo que hace la Fundación Flor de liderazgo? Bueno, fundamentalmente tiene estos temas de mujeres que vos decís. Yo creo que faltan más mujeres en la toma de decisiones, pero además también hay que motivar a las mujeres a que tengan su propia autonomía, su propia independencia, sus propios emprendimientos. Entonces tengo programas para emprendedoras, programas para mujeres en directorio. Pero también siento que hay que incorporar a las personas con discapacidad en las empresas y en las organizaciones. Me parece que yo tengo
tuve dentro de mis 4 hijos una nena en silla de ruedas tengo, y bueno, con ella aprendí mucho y realmente me doy cuenta de lo importante que es que se capaciten, que se preparen, que la familia acompañe, para que puedan tener su propia independencia. Y ese es un trabajo que también falta bastante, así que justamente ahora lo recaudado con el libro, estamos armando algunos programas. Como yo vivo en Carlos Casares, a mí me gusta pensar que es una incubadora de proyectos, porque es un lugar donde lo tengo cerca, lo tengo bastante más a mano, entonces incubo proyectos que después se pueden replicar. Claro. Este proyecto implica capacitar y tutorear a personas con discapacidad para que se incorporen en empresas o que desarrollen su propio emprendimiento. Y en ese camino ¿Cuál es la cosa que crees que todavía el empresariado argentino e incluso el Estado, que no cumple con la propia ley de incorporar personas con discapacidad en todos los organismos del Estado? Digo, ¿qué es lo que no ven que tienen las personas con algún grado de discapacidad y que le pueden dar a una organización empresarial? Bueno, yo siempre creo que los problemas son de dos, ¿no? Sí. O sea, acá hay un problema que si bien las empresas no están tan preparadas para recibir personas con discapacidad, las personas con discapacidad tampoco están preparadas para ir a trabajar como cualquiera. O sea, yo para llegar al lugar que llegué tuve que estudiar, tengo que seguir preparándome. Y en el caso de las personas con discapacidad también tienen que prepararse, tienen que esforzarse como todos, probablemente un poco más, y la familia también tiene que acompañar. A veces es muy difícil movilizarse para estas personas, entonces el esfuerzo al principio es muy grande. Lo que pasa que eso en el futuro genera una autonomía de estas personas que le da alivio a toda la familia, Claro. ¿no? Entonces hay que prepararse, hay que capacitarse y hay que escucharse, hay que entender cuál es la necesidad del otro y para eso está Flor, para articular entre estas diferentes grupos de interés, ¿no? Sí. También se armó un club de empresas comprometidas en Capital Federal hace un tiempo, que hay empresas que están abiertas a recibir personas con discapacidad y bueno, yo siempre trato de replicar lo que veo en Buenos Aires o aprendo en la Ruta 5, así que empezamos en Carlos Casares y lo hicimos en varias localidades de la Ruta 5, armar estos clubes preparándonos para recepcionar personas que quieran trabajar. Ahora hay que capacitar y tutorear al otro también para que se incorpore. Es interesante todo lo que estás contando. Ahora en un ratito vamos a volver con una de las actividades de la Fundación para dejar como anuncio de lo que va a suceder ahí en Carlos Casares. Pero hay como un poco de descreimiento en muchas mujeres, en muchas personas, hombres y mujeres de todos lados, sobre las posibilidades reales que uno tiene de crecer en este país, de progresar, de lograr lo que se propone por los cambios permanentes, políticos, económicos, porque existe la idea de que solamente los acomodados, los que vienen con algún padrino político, pueden lograr sus objetivos. Y me parece interesante en ese sentido que vos cuentes cuál es tu experiencia y qué es lo que has visto, si es posible lograr lo que uno se propone aún en Argentina. Bueno, yo creo que, por supuesto que sí, yo siempre soy una persona bastante optimista, como te cuento, yo nací en una ciudad de 20.000 habitantes, me vine a estudiar a Buenos Aires, o sea, yo creo que Vos estudiaste economía en UBA. Yo estudié economía en la Universidad de Buenos Aires y en el interior no hay universidades, y realmente hay que hacer esfuerzos, que hacer esfuerzos, o sea, cada uno tiene que hacer su máximo esfuerzo. Yo creo que hoy estamos en un momento donde creemos que las cosas tienen que ser más fáciles y no estamos acostumbrados a trabajar duro, a comprometernos y a no echarle la culpa a los demás. Si bien es cierto que el contexto no es fácil, pero no es fácil en Argentina ni en el mundo en general, o sea, en cualquier lugar del mundo, en lugares del mundo hay otras cosas peores también, pero todo depende de uno y fundamentalmente de lo que uno pueda compartir con otros y contagiar. A mí me gusta ese término. Yo creo que hay que empezar a contagiar un poco más de optimismo, esta pasión por hacer cosas, por darse cuenta que uno puede. Porque todo es contagioso, el optimismo y también el pesimismo. Totalmente. Toda esta semana estuvimos viviendo y asistiendo al contagio también de la bronca, de la impotencia, justificado o no, pero que se fue replicando en distintos lugares del país, ¿no? No sé cómo lo ves desde esta visión y tu postura que estás con la cabeza totalmente en otro lado, ¿no? Pensando creativamente, en ayudar, en cosas propositivas, pero viviendo también en esta realidad en la que vivimos todos, ¿no? Yo creo claramente lo que vos decís, lo bueno y lo malo es contagioso. Entonces yo siempre voy a ser muy positiva, muy optimista, porque creo que es la forma de contagiar y de cambiar la ola, ¿no? O sea, nosotros necesitamos ser parte de un cambio
y el cambio es uno a uno en el lugar que estamos. Y bueno, esto que te cuento y que es lo que digo en el libro. ¿Cuál es tu mirada optimista, por ejemplo, o si se puede tener una mirada optimista sobre toda esta realidad vinculada a la justicia por mano propia que estuvimos viviendo esta semana? O sea, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto que estuvo sucediendo, sobre todo teniendo en cuenta esto que me estás diciendo, ¿no? de intentar encontrar una luz de esperanza y una mirada propositiva? Bueno, a mí esas cosas me dan mucha pena realmente, mucha pena que no se pueda trabajar sobre eso. Por eso es que trato de armar esta fundación. Yo no sé si te conté, pero mi marido está en política, o sea, mi marido es el intendente de Carlos Casares. Sí. Y yo creo que esto es lo que te podemos hacer. Cada uno es trabajar y acompañar al otro para que pueda estar en el lugar donde las cosas tienen más impacto. Yo siempre cuento que trabajando en la empresa creí que lo que hacía tenía mucho impacto en la comunidad. Yo creo que hoy por hoy lo que se necesita es que más gente participe en política, que fundamentalmente si hay gente que tiene experiencia profesional o empresarial, que se empiece a meter un poco más en política, porque el cambio y el impacto que tiene cuando vos estás adentro es diferente del que tiene cuando estás afuera. Entonces, si vos me decís a mí, yo invitaría a que más gente participe, que se involucre, y creo que eso es lo que tenemos que hacer. O sea, definitivamente tiene que haber muchos más líderes. Y los líderes llegan a la política, pero tienen que haber pasado también por clubes, tienen que haber pasado por la cooperadora del colegio de los chicos, tienen que pasar por las administraciones de los edificios. Bueno, si eso sucediese, concretamente se estaría dando un recambio del liderazgo político. ¿Crees que eso es lo que hace falta? Yo creo que hace falta, yo nunca digo que hay que sacar a unos y poner a otros, yo creo que el mix es bueno, o sea, que lo importante, y lo cuento también en el libro, o sea, en mi experiencia no era que se vaya mi padre y que lleguen los jóvenes, no, a mí siempre me parece que los que están tienen una experiencia que no podemos perder. Entonces, me parece que lo bueno y lo interesante es poder hacer un mix. Y los que están, que preparen a los que vengan, porque en realidad tienen algo para contar y una experiencia que hicieron, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que empezar a hacer esas cuestiones. A mí siempre me preocupa cuando voy a un médico y no veo que está con algún médico joven al lado preparándolo, porque yo creo que todo lo que uno va haciendo y va aprendiendo tiene que compartirlo con otros. Claro. Tiene que empezar a preparar a los futuros líderes. Y yo creo que a veces uno no lo hace porque no se da cuenta. Entonces, otras la veces intención... por egoísta, o otras veces porque sí, justamente no entiende que también al hacer eso recibe, ¿no? Como que es recíproca la cosa. A mí me parece importante eso que decís. A mí me parece que cuanto más lo compartís, vos mismo vas aprendiendo más. Entonces, esta generosidad para compartir, que nosotros hablamos mucho en la empresa y que yo comparto permanentemente, me parece que es lo que falta. La gente no se da cuenta, cree que cuando comparte pierde poder. Y en realidad hay que compartir lo que uno sabe, lo que uno hace y cómo lo hace, porque cuanto más lo comparte, más lo aprende. Yo cuantas más veces me vas a llamar para el libro o para hablar de las cosas que hago, seguramente las reflexiono y las pienso y las hago distintas. Entonces, es algo bueno para mí y es algo bueno para todos. Si tuvieses que resumir a alguien que no conoce tu familia o no conoce la historia de tu familia, en una o dos oraciones, la historia, ¿no? Desde tu bisabuelo, cómo llegaron a ser un grupo empresario tan importante, el más importante, y con expansión incluso internacional, ¿no? ¿Cómo lo dirías? Mi bisabuelo fue alguien muy esforzado. Yo creo que él vino de un lugar muy difícil y llegó a otro lugar que desconocía, pero creo que ha sido esfuerzo, ha sido compromiso, ha sido mucha responsabilidad y muchos aprendizajes, y ¿sabes qué? Trabajar mucho siempre por la excelencia. Tratar de pensar cómo uno puede hacer las cosas cada día mejor. Y creo que eso fue. Nosotros también hemos pasado por cuestiones que no han sido tan buenas, pero siempre pensando qué aprendimos y qué vamos a hacer a futuro diferente. Entonces, yo creo que aprendí mucho de esa historia y creo que el esfuerzo, la pasión, las cosas con las que uno haga, lo que haga, va a andar bien. ¿Y cómo está el campo hoy? Y el campo
y ahora llueve mucho, pero a mí me dio mucha risa una vez que encontré un empresario que invertía en inmuebles urbanos, ¿no? Entonces digo, qué raro que nunca compraste campo. Sí. Entonces me dice, no, lo que pasa es que los empresarios del agro son siempre llorones. Sí. Entonces me da risa porque creo que también el campo tiene que repensarse la forma en que explica a la sociedad en general cómo es. Y me dio mucha risa porque es cierto, el hombre me decía, mira, si llueve, porque llueve, si no llueve, porque no llueve. El empresario del agro es muy innovador, es muy creativo, la verdad que es muy esforzado, es muy apasionado por lo que hace, pero posiblemente tenga que juntarse y tener una comunicación diferente frente a la sociedad. O sea, no contar solamente las épocas de vacas flacas. Yo creo que funcionar de otra manera también, funcionar de otra manera como toda la sociedad. Yo creo que no es solo el agro, sino que toda la sociedad tiene que funcionar diferente y tiene que articular y todos vamos a tener que ceder. Cuando hay a veces, siento que hay arreglos para un sector o para otro sector, yo creo que hay que tratar de pensar en todos y todos vamos a tener que hacer un pequeño esfuerzo para sacar adelante tras un objetivo común. Y creo que el campo no es ajeno. ¿En ese sentido crees que el campo o todos los otros sectores de la economía en nuestro país son muy de buscar los intereses o de defender los intereses propios sin pensar, por ejemplo, en el conjunto, ¿no? Digo, porque eso se ve en las pujas, ¿no?, de los distintos sectores de la economía. Y hay reglas básicas. Nosotros tenemos que empezar a pensar en el bien común. Y es eso que te digo con responsabilidad. Sí. No solo en mi interés propio, personal y económico, sino en todo. Y ahí es cuando yo hablo mucho de liderazgos responsables. Necesitamos líderes que contagien formas de funcionar diferentes y que piensen en el bien común. Y tras ese bien común nos vamos a poder alinear todos. ¿Cuál es, en este libro de En Pasión por Hacer, cuál es la semillita o la cosa que crees que falta? Estuvimos hablando mucho de eso en toda la charla, ¿no? Pero la cosa que le dirías a los jóvenes que en este momento no encuentran ni la motivación para estudiar, ni encuentran un primer trabajo, y no saben muy bien para dónde orientarse, la hiperarchi nombrada generación de los nini, en que probablemente piensen que es un esfuerzo que no pueden llegar a conseguir, a lograr hacer y a tener éxito para insertarse en el mundo académico y además para poder trabajar o ambas cosas. Bueno, justo tocaste un tema porque estoy tratando de armar un proyecto para presentar en una gran compañía que atiende justamente a la discapacidad, a las mujeres y a los nini, porque creo que todos de alguna manera son distintos grupos, pero cada uno tiene que necesita ser incluido, y que yo creo que el problema que tienen es que han vivido muchos de estos chicos el poco trabajo en su casa, de alguna manera algún facilismo, algún poco esfuerzo. Vuelvo al tema del esfuerzo, ¿no? Entonces, justamente creo que lo que tenemos que hacer es tratar de incluirlos, pero incluirlos con tutores. A mí me parece que el tema, hoy la familia está bastante desintegrada, a mí me parece muy cómico cuando digo que solo el 35% de la población seguimos casados en primeras nupcias. Es un número. Y eso hace también que los chicos crezcan sin tutores, sin coach. Entonces, justamente el programa que estoy presentando es para acompañar tutores que acompañen a estos chicos. Solos no pueden. Solos es un momento donde están como perdidos, porque si no estudian, no trabajan, necesitan tutores. Y bueno, creo que los programas de la Fundación van a ser también justamente para conseguir tutores que acompañen a estos chicos hasta que se encaminen. No es cuestión de darle una capacitación y una sola charla, sino que es como acompañarlos un tiempito hasta que vos veas que se encaminaron. Lo que hace un padre, ¿no? O lo que han hecho padres de otras generaciones en las que tal vez tenían más claro que tenían que guiar al hijo. Ahora probablemente el padre no sabe si abordar o acercarse al hijo como amigo, como compinche, como alguien que no lo moleste o que no le exija. Y en ese sentido también eso hace tal vez marear un poco a alguien que está buscando una ayuda, ¿no? O una orientación o un ánimo, ¿no? Es muy, yo pienso, siempre tranquilizador que alguien te diga qué es lo que tenés que hacer, aunque sea errado, ¿no? O sea, yo también lo pongo en el libro, ¿no es cierto? Esto de ser mamá y yo digo que aprendemos con nuestros hijos. Entonces, hoy por hoy, antes era como mucho más paulatino en los cambios, ¿no? Hoy los cambios son tan rápidos que
los mismos papás nos cuesta aprender, entender cómo ser buenos padres, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de tener tutores o gente que nos ayude a encaminar a nuestros hijos. Yo encuentro muchas mamás que tienen hijos con problemas de adicciones y realmente no saben cómo manejar, están preocupadas por esa situación. Y realmente es un gran tema que uno no sabe, está aprendiendo en ese momento y necesita a veces gente que los ayude a encaminarlos. Nadie más que los padres quieren ver a los hijos felices, ¿no? Y desarrollándose, pero a veces no sabemos. No sabemos. Andrea, hay una actividad que están haciendo desde la Fundación, vos decías que hacían como pie en Carlos Casares justamente, y tiene que ver con el Hospital de Carlos Casares. Sí, bueno, el día domingo 11 de mayo hacemos una maratón solidaria que justamente involucra, es una forma de incluir a toda la comunidad para... Detrás de ese objetivo, juntar fondos para el Hospital de Carlos Casares. En realidad los pueblos chicos también, así como tienen solo escuelas públicas, tienen solo hospitales públicos, ¿no? Entonces, toda la comunidad va tras un objetivo común. En realidad, para mí tiene muchas funciones. Esa maratón es muy importante porque es una muestra de lo que yo quiero hacer también con mi fundación, que es tras un objetivo común, que es recaudar fondos para comprar una campana para el área de oncología o para comprar respiradores para terapia intensiva. Todos vamos tras ese objetivo común, con determinados líderes que deciden sobre distintas áreas o distintos comités. De alguna manera también es prepararnos y aprender a funcionar en conjunto tras objetivos comunes, liderando distintas áreas, dándonos cuenta que no necesitas un solo líder, sino un liderazgo conjunto, ¿no? Claro. Entonces funciona la comunidad, funciona el municipio, funcionan distintas organizaciones, Rotary Club, el Club de Leones, hay como distintas organizaciones tras ese objetivo, como ¿no? hacer vivir, o sea, o hacer funcionar a la sociedad civil tanto como a la dirigencia política. Complementa. Porque complementa. Andrea, muchísimas gracias. Pasión por hacer se llama el libro del que estuvimos hablando. Gracias por haber estado aquí en Infobae. Muchas gracias a vos. Nosotros ya volvemos con más información.